Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar hablando sobre lo que es Elías huye a Oreb. Estar analizando lo que es el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 18, lo cual nos relata esta historia. Una historia bastante interesante. Debemos recordar de que Elías venía de matar a lo que eran los profetas de Baal. Así que Jezabel no estaba contenta con lo que había sucedido, al punto de proferir una amenaza, proferir una maldición hacia Elías. Así que vamos a analizar el texto de esta mañana para profundizar en él y poder captar, poder entender el mensaje que está plasmado en este texto. Así que comienza el texto de la siguiente manera y dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza. La pregunta que viene a simple vista es la siguiente: ¿por qué fue Jezabel la que prefirió la maldición, la que prefirió la amenaza? ¿Por qué no fue el rey? Vamos a recordar de que el rey era influenciado por Jezabel. Jezabel era la esposa, la cual venía a ser una sacerdotisa, la cual venía a dar sacrificios a Baal y tenía sacerdotes, lo cual hacían todo lo que ella decía. Así que vemos de que Jezabel profiere una amenaza contra Elías, contra el hombre de Dios. Muchos podemos decir: no, pero si Elías viene de ver manifestado el poder de Dios, Elías viene de ver la gloria de Dios palpable, podríamos decir: oh, Elías no tendría que haberse amedrentado, no podría amedrentarse a una simple amenaza de una mujer. Entonces nos vamos a ver una sorpresa, porque vamos a ver más adelante en el siguiente versículo que dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Vamos a profundizar en estos dos versículos. En primer lugar, vemos de que dice la palabra de que Elías, al ver el peligro que estaba a punto de ocurrir o verse envuelto en medio de una amenaza, vemos de que literalmente tuvo miedo. Literalmente él pensó por su vida. Dice la palabra de que viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y dice la palabra de que se fue al desierto a un día de camino, y que después de haber caminado dice que se sentó debajo de un enebro. Pero lo que resalta el texto es cuando dice la palabra que deseando morirse. Y esto es algo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque es literalmente absurdo como una persona, después de haber visto la gloria de Dios descender del cielo, días después de haber matado a espada a los sacerdotes de Baal, después de haber derramado directamente sangre de hombres idólatras, de hombres que estaban haciendo cosas contrarias a lo que Dios quería, lo vemos deseando morirse, lo vemos en depresión, lo vemos asustado, lo vemos con temor, al punto de que diga al Dios mismo: quítame la vida. Esto es algo bastante fuerte, porque racionalmente hablando es algo absurdo, de que como un hombre de Dios, un hombre ungido, un hombre que tenía comunión con Dios, que era profeta, validado por Dios, llega al punto de decir: basta ya, quítame la vida. Pero lo que resalta también dice: pues no soy mejor que mis padres. Y es aquí donde nos llama la atención: ¿por qué él trajo a memoria a sus padres? ¿Quiénes eran los padres de Elías? ¿Qué hazañas habían hecho sus padres para decir Elías: no soy mejor que mis padres? Hay muchas incógnitas, hay muchos misterios. Pero el asunto es de que vemos a un hombre de Dios
depresivo, un hombre de Dios asustado, un hombre de Dios literalmente deseando morirse, donde su vida literalmente no tenía sentido. Es algo absurdo, literal. Pero seguimos, dice la palabra en el siguiente versículo. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Vamos a profundizar estos dos versículos. Así que vemos a Elías depresivo. Vemos a Elías con miedo, con temor, debajo de un enebro. Dice palabra de que al llegar a este enebro se durmió. Pero dice que un ángel le toca y le dice, come. Y le llevó una torta cocida y una vasija con agua. Y esto es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque si traemos este texto a nuestra vida, vemos cómo Dios, en medio de la tempestad, en medio de nuestros días difíciles, Dios trae un sustento. En medio de nuestros días de opresión, nuestros días de debilidad, Él trae una bendición. Él trae una palabra, Él trae aliento, Él trae sustento en nuestra vida. Y esto pasó con Elías. El ángel de Dios le lleva comida. Pero lo que resalta el versículo 6, cuando le dice, el versículo 7, cuando dice la palabra que el ángel vuelve por segunda vez y le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Vemos de que el ángel llegó dos veces. La primera vez le lleva una torta y lo que dice es cocida sobre las ascuas y la vasija de agua. Dice la palabra que Elías come y se vuelve a dormir. Pero la segunda vez que este ángel llega, le dice que se levanta, que coma, porque largo camino le resta. Y dice el siguiente versículo, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ok. Vamos a traer este texto al presente. En tu momento de crisis, en tu momento de angustia, Dios te da una palabra. Dios te trae alimento. Te da una palabra que alimenta tu alma. Y esta palabra es suficiente para tú levantarte y caminar y seguir adelante, seguir perseverando. Dice la palabra de que después de que Elías había comido, dice que caminó 40 días con una comida. Con aquella comida, esta comida tenía tanto sustento. Porque 40 días es mucho tiempo. 40 días es bastante. Y la palabra no especifica de que Elías haya comido algo después. Solo dice que levantándose y comiendo, dice, y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando Dios te da una palabra de aliento, Dios te da una palabra de consuelo, una palabra que te sustenta el alma, una palabra que te sustenta el corazón. Recordemos de que Elías estaba deprimido, Elías estaba asustado con miedo, pero la comida que recibió de parte de Dios fue suficiente para fortalecerlo, no solo anímicamente, sino físicamente. No solo físicamente, sino que espiritualmente. Y esto lo llevó a caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. ¿Qué significa esto? Si vamos a lo que es un poco más profundo, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te sustenta, te alimenta, es para que tú camines el camino, para que tú camines constantemente día y noche hasta llegar a la presencia de Dios, hasta llegar al monte de Dios donde está la presencia de Dios. Esto significa que nosotros tenemos cristianos, tenemos que caminar constante, tenemos que fortalecernos con la comida espiritual que Dios nos da, con la comida que fortalece nuestras almas, nuestros huesos. Tenemos que caminar constante hasta llegar al monte de Dios. Y eso es lo que pasó con Elías. Dice, caminó este lapso de tiempo con una comida. Una comida fue suficiente para fortalecerlo.
para un largo camino. Seguimos. Dice el versículo siguiente. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, la cual dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y llama la atención, ¿por qué? Porque si vamos a lo que es anteriormente, cuando Elías dio la palabra de que no iba a volver a llover, dice la palabra que Dios le dijo: vete de aquí y escóndete en el arroyo, y yo te alimentaré. Pero ahora vemos de que Dios no lo mandó a Elías a que se escondiera en la cueva. Dios no lo mandó a eso, solo le dijo de que fuera al monte de Dios. Pero llama la atención esto, que Dios mismo le pregunta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Dice el versículo siguiente. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto es algo fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué fue de que Elías huyó ahora? Porque dice la palabra que temió por su vida. Al recibir la amenaza de parte de Jezabel, dice la palabra de que él temió por su vida y fue a un día de camino. Pero el ángel llega, el ángel lo sustenta. Y quiero que me entiendan esto. Esto es algo profundo. Cuando Dios te da una palabra, esta palabra te sustenta. Esta palabra te hace salir de la crisis, te hace salir de la opresión, te hace salir de tu momento de crisis. Entonces llegas al punto donde literalmente te olvidas del momento de crisis. Eso pasó con Elías. Dice la palabra de que cuando Dios le pregunta qué hace aquí, dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel te han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Literalmente Elías estaba justificando haber huido, estaba justificando haber huido de donde él estaba, y él se excusa diciendo: mi vida está en peligro, porque los que me persiguen han matado a todos tus profetas, han quitado la vida, y hay un celo dentro de mí por Dios. ¿Estaba hablando Elías de verdad? Porque recordemos que él salió huyendo. Porque si en verdad tenía un celo por Jehová, se había quedado a pelear. Hubiera confiado más en Dios, pero no, él huyó con miedo, con temor. Él mismo dijo: Jehová, quítame la vida. Muchas veces a nosotros se nos olvida. Tenemos una mente muy pequeña muchas veces, donde se nos olvida el favor de Dios, se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y cuando estamos en bendición, estamos bien, nos olvidamos de los momentos de crisis, los momentos que pasamos angustias, donde la mano de Dios se manifestó. Pero después nos sentimos que somos los mártires, nos sentimos que somos los únicos que tienen celo de parte de Dios. Eso pasó con Elías, diciéndole: tuve celos por Jehová, y todos se han apartado, solo yo he quedado, yo soy el único que ha quedado. Seguimos. Dice el versículo 11: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Esto es algo bastante interesante. ¿Por qué? Primero dice la palabra de que Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde: tuve celo y he huido porque mi vida está en peligro. Y esa palabra que Dios le dice que salga fuera.
Pero antes de salir fuera dice la palabra que hubieron ciertas manifestaciones. Dice de que delante de Jehová hubo un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero dice la palabra que Dios no estaba ahí. Dice también que el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y vuelve Dios a decirle, a preguntarle a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y lo que más llama la atención es de que hubieron manifestaciones grandes, extraordinarias. Vimos viento recio, vimos terremoto, vimos fuego y vimos fuego apacible, viento apacible. Dice para que Dios no estaba en ninguno de los anteriores. Después de que Elías sale, dice el versículo 14. Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, han derribado tus altares y han matado a espada. Volvió a responder lo mismo que respondió antes. Han buscado y quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Aquí vemos de que Dios, después de haberse manifestado, a Elías le dice, ve, sal de la cueva, porque ese no es el lugar donde tú tienes que estar. Sal de la cueva, porque ese no es el lugar que yo he diseñado, que yo he estipulado para ti. Sal de la cueva y ve y unge a Hazael por rey de Siria. Y le dice también, a Jehú, hijo de Minsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué pasó acá? Vamos a profundizar un poco en esto. Elías dice, tú en celo, porque se han apartado los hijos de Israel de tu pacto, donde han matado, han entregado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Dice, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios no le da respuesta a Elías. Dice, oh Elías, pobre de ti. Oh Elías, me compadezco de ti, pobrecito. Dios no le dice eso, solo le dice, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. ¿Por qué Dios fue tan áspero, literalmente hablando, con Elías? ¿Por qué fue de esta manera? ¿Por qué no le dio ninguna, no habló ninguna otras palabras con Elías? Solo le dijo, ve, vuelve a tu camino. Vuelve al lugar donde tenías que haber estado. Vuelve al lugar donde yo te tenía. Entonces dice de que le dice que unja por rey a Hazael, de rey de Siria, pero también dice de que unja a Nimsi como rey sobre Israel. Y no solo eso, dice también que unja a Eliseo como profeta para que sea profeta en su lugar. En pocas palabras, Dios le quitó, o Dios le puso un alto al ministerio de Elías. Muchos dirán, no estoy de acuerdo con eso. Él le puso un tiempo, un límite al ministerio de Elías. Porque le dijo, ungirás al rey de Siria, ungirás al rey de Israel y ungirás también un profeta que va a tomar tu lugar. En pocas palabras, tu llamado lo tomo y en tu lugar pongo a alguien más. Pero dice el versículo siguiente, y el que escapare delante de la espada de Jafal, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí está hablando en tiempo pasado. ¿Qué era lo que Elías decía? Elías decía, todos tus profetas han muerto. Todos tus profetas han muerto y solo yo he quedado. No hay ningún otro profeta, solo yo.
podemos sentir hasta cierto punto cierto ego. Podemos sentir hasta cierto punto cierta mentalidad de superioridad de él. Dice palabra que cuando llega la arrogancia, el inicio de la caída. Estoy diciendo de que Dios quitó a Elías y puso a Eliseo solo por lo que había pasado, sino que el límite de su ministerio ha llegado a su fin. Y dice la palabra de que él le dice: no te preocupes, no tengas cuidado. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. No te preocupes. Todo aquel que se ha rebelado contra Dios va a pagar el precio. Tengo 3 hombres que he levantado, que tú mismo ungirás. No te preocupes. Pero también le dice: yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, diciendo: no eres el único. Tú no eres el único que no se ha doblegado a Baal. Hay 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Tú no eres el único. Y esto es lo que tenemos que aprender. Nosotros no somos los únicos. Nosotros no somos los únicos mártires. Muchas veces nosotros nos hacemos los mártires, creyendo de que nosotros somos los únicos que hemos perseverado, que nos hemos guardado, que hemos tenido celos por las cosas de Dios, cuando Dios nos demuestra y nos muestra que hay muchos más que no se han doblegado, que no han doblado sus rodillas al sistema, que no han doblado sus rodillas al sistema de este mundo, ni tampoco sus bocas le han besado, que se han guardado, se han mantenido firmes y estables en el camino. Y ese es nuestro problema, que nos sentimos muchas veces superiores a los demás. Solo porque servimos en la iglesia, solo porque nos sometemos a Dios, creemos de que somos los únicos santos, los únicos escogidos, los únicos mártires. Oh, pobre de mí, tanto sufrimiento. No, cambiemos esa mentalidad. Seamos realistas con nosotros mismos y confiemos en la mano de Dios. Debemos de aprender a entender la voz de Dios. Y también debemos aprender lo siguiente: Dios nos habla de diferentes maneras. Porque Dios te puede hablar en medio de un terremoto. Dios puede estar en medio del terremoto, pero a su vez puede estar en medio de un viento recio. Pero también a su vez puede estar en medio del fuego. Y también en medio de un viento apacible. Aprendamos a discernir la voz de Dios. Aprendamos a confiar en Dios. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición para ti. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Les espero el próximo fin de semana con un nuevo tema. Y que la gracia esté con ustedes y hasta la próxima. Que les bendiga.